sentado a 1 metro bajo la piscina, ¿lo puedo escuchar a alguien afuera? Ya, pero ¿puede escuchar a alguien afuera? ¿Puedes o no puedes? A ver, ¿qué dice? Pongo atrás, ¿qué dice? ¿Qué dice el decano? ¿Puedes o no? ¿No se puede? ¿Nunca de niños han gritado bajo el agua? Pero siempre han mirado, seguro. O sea, que tú grites, pero que te griten. ¿No puedes? ¿Y las bombas nucleares que explotan bajo el agua? ¿Cómo se escucha? Cosas que... Las ondas de una voz o las ondas de la bomba es... Cuando usted habla de potencia es amplitud. Pero si gritas lo suficiente y si estás a 5 centímetros bajo el agua, Ahí sí. ya. Entonces la voz se puede transmitir bajo el agua. El aire es un fluido, ¿sabías, no? Cuando hicieron en física el empuje del globo, exactamente. Entonces, la onda P es una onda muy parecida a la onda del sonido. Viajan de manera longitudinal, ¿no? Las ondas viajan de manera longitudinal y son compresionales, como se ve en esta figura. Las ondas S secundarias son transversales, pueden ser transversales verticales, imagínense un dragón, y horizontales como una serpiente arrastrándose. Ese movimiento transversal hace que lleven más energía. Entonces, como las primeras no llevan mucha energía, son más rápidas, perdón, llevan mucho menos energía, son más rápidas. Y esas que llevan más energía son más lentas. Usualmente la relación entre velocidades es de 1 a 2. Si la onda S tiene una velocidad como 1, la onda P tiene una velocidad como 2. ¿Ya? Por ejemplo, esto suele ser 4 kilómetros por segundo y esto suele ser 8 kilómetros por segundo, aproximadamente. ¿Ya? Esas ondas salen del foco de la zona de ruptura a 33 kilómetros de profundidad, 10, 50, 100, y en el camino hacia la superficie van interactuando. Las ondas se van acoplando. Producto de la onda P con la onda S vertical, se produce la onda de Rayleigh. Y producto de la onda S horizontal con estratos superficiales son las ondas Lowe. Esas son superficiales y esas son de cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que lleva la energía? La onda S, las ondas Rayleigh y las ondas Lowe. La onda primaria es simplemente una primera onda de muy baja amplitud. ¿Por qué más rápido? Porque puede atravesar fluidos. Las ondas S y sus derivados no pueden atravesar fluidos. ¿Ya? Ahí están las definiciones que hemos comentado. Entonces, si vemos, imagínense ese punto y van arribando las ondas, ¿no? La primera onda en arribar es la onda P, ¿no? Luego comienzan a arribar las ondas S, las que salen de muy, muy, muy profundo, y las ondas que van interactuando en la superficie, como Rayleigh y Lowe, están acá, que llevan mayor poder destructivo, ¿no? Esto es lo que realmente hace que las estructuras puedan colapsar. Sí, entonces, si vemos la estructura de la Tierra, vamos a recorrer la estructura de la Tierra. Adelante. Se fue. Vamos atrás, creo. Acá está, la estructura de la Tierra. No se olviden, tiene un núcleo. El núcleo interior es sólido, el núcleo exterior es líquido. Entonces, si una onda quiere viajar de este punto hacia el otro lado del planeta, la onda P puede atravesar esta parte del núcleo, pero la onda S no va a atravesar esta parte del núcleo. Eso es importante conocer porque nos va a permitir analizar la locación del epicentro. ¿Ya? Pero como ingenieros civiles, ¿qué nos debe preocupar más? Es esta diferencia. Esta es una gran herramienta, estas características, esta es una gran herramienta para los sistemas de alerta temporal. ¿Ya?
Ahora, no es que, por ejemplo, ya no es un pajarito o tu mascota que va a sentir la onda P, es un sensor, ¿no? Imagínate que se rompe, hay un terremoto de magnitud 8 a 30 kilómetros del Callao, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sale la onda S primero, perdón, la onda P y S salen al mismo tiempo. La onda P llega primero a la estación que está en la punta, ¿sí? Pero la onda S está más retrasada. Entonces, la onda P es registrada por el sensor y el sensor manda una alerta. La información, ¿a qué velocidad en teoría viaja? Por un cable de la luz, ¿cierto? De la luz. Entonces, llega en teoría inmediatamente, ¿sí? Pero la velocidad de onda, ¿cuánto es la velocidad de la luz? 13.000. No, 300.000 kilómetros 300.000 kilómetros por segundo. Y la onda S es 4 kilómetros por segundo. Miren esa diferencia. Entonces, inmediatamente llega la información que sintió el sensor en la punta, acá, comienza a sonar la alarma. Y la onda S demora en viajar. ¿No? Va a llegar 2, 5, depende de la distancia desde el epicentro hasta acá. Entonces ya tenemos desde que nos avisó la alerta, un sonido, una bocina, pues tenemos 10, 15, 20 segundos dependiendo de la distancia del epicentro. ¿Sí? Esto. Entonces, eso nos puede salvar. Es importante que tengan en cuenta eso porque ustedes van a ser responsables de obras civiles de personas. Muchas personas, cientos o miles de personas van a estar asustadas. Tienen que saber esos sistemas, cómo funcionan, ¿no? Podría trabajar en una municipalidad. Por ejemplo, ¿qué es lo curioso? En la municipalidad de San Miguel o Magdalena hace 5 años puso a licitación pública. Quiero comprar un sistema de alerta temprana. Impostor, yo te vendo el sistema de alerta temprana a 32.000 soles. ¿Ustedes creen que un sistema de alerta temprana puede costar 32.000 soles? Eso cuesta millones, miles de millones de dólares. Y el ingeniero compró el sistema de alerta temprana. ¿Ustedes creen que funciona ese sistema? Lo estafaron y... En fin, entonces ustedes tienen que conocer eso. Entonces, ya conocemos la profundidad, sabemos cómo es la estructura de la Tierra. Tenemos el manto, el núcleo exterior, el núcleo interior. Vemos acá un eje que nos da la velocidad de kilómetros por segundo. Si analizamos la velocidad, la onda S, a medida que es más profundo, la velocidad aumenta y la velocidad, ¿no? Tanto S como P. Conforme vamos bajando, el estrato, digamos, 100 metros más abajo, es más rígido o flexible que el superior, que el más superficial. El estrato que está a 100 kilómetros hacia abajo, ¿es más rígido que el superficial o más flexible que el superficial? ¿Por qué? ¿Por qué es más compacto? Por el peso que está soportando por encima. Muy bien. Entonces, mientras más profundo vamos, el peso específico, la densidad va a aumentar. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la rigidez. Si tenemos un medio continuo, el que fuese, imagínate ese medio continuo, ¿no? Yo le doy un golpe y le transmito energía. Entonces, la onda viaja. ¿Sí? La onda viaja. Entonces, imagínense, ¿cuál es la onda que llega más rápido? De extremo a la... No, imagínate, la onda desde acá hasta el extremo del piso o desde acá hasta el otro extremo de la pizarra. ¿Quién llega primero? De la pizarra. ¿De la pizarra? ¿Del piso o de la pizarra? La pizarra. La pizarra. No confundir el tiempo que llega la onda con la amplitud. Esto es lo que se mueve más. Pero si tú pones tu mano en el otro lado o tu oreja, digamos, vas a percibir que la onda que llega más rápido es la onda del piso, porque el piso es mucho más rígido y denso. ¿Sí? Exactamente. Se propaga más. Entonces, mientras el medio sea más rígido,
la velocidad aumenta. Y esta es una característica importante porque a través de la medición de la velocidad de las ondas podemos saber si el estrato es flexible o rígido. ¿Sí? Eso se hace mucho en geología. Entonces, un voluntario para una tarea, ya Gómez Sucapuca. El estudio más W. ¿Sí? Estudio de ensayos geofísicos más W. Sí. Entonces, esos estudios geofísicos para el sábado. Si no presenta el sábado, ni vengas el próximo jueves. Entonces, esto nos va a permitir estudiar qué suelos son más flexibles, más rígidos. Y eso es importante a la hora de analizar la dinámica de la estructura. Entonces, como ven, la velocidad de onda P, ¿ven? Y el núcleo exterior disminuye. ¿Y por qué no aparece esta curva o esta línea azul en el núcleo exterior que caracteriza la velocidad de onda S? Error de imprenta. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no tenemos velocidad de onda secundaria en el núcleo exterior? Porque exactamente, porque es líquido, entonces nunca pasa por acá la onda S. Entonces tenemos caracterizado, gracias a los estudios que nos va a compartir Gómez, las velocidades de onda P, onda S, la densidad gracias a estos estudios geofísicos. Sí, entonces esta parte es importante. Nosotros tenemos desplegados sensores en todas las partes del mundo, entonces es importante porque nos permite entender cómo se propagan las ondas. ¿No? Imaginemos que acá ocurre el terremoto del foco. ¿Cómo captamos la llegada de la onda acá? La llegada de la onda acá nos permite conocer el interior de la Tierra, por eso que tenemos esas características. No es como, por ejemplo, te vas a usar una ecografía. Una ecografía te permite conocer lo que son ondas que estoy identificando, son velocidades de ondas. ¿No? Ya hemos comentado entonces las primeras definiciones, ya sabemos la diferencia entre magnitud e intensidad. ¿Sí? El hipocentro es el centro de la ruptura, ¿no? Es la fuente sísmica, hipocentro. El epicentro es la proyección hacia la superficie, ¿no? Y la profundidad es la distancia desde el epicentro al hipocentro. ¿Ya? Podríamos tener exactamente la misma aceleración en estos dos edificios o en estas dos ciudades, pero en la ciudad, digamos, B, tenemos edificios construidos con la última norma, y en el edificio o en la ciudad A tenemos edificios construidos con una norma antes de 1970. Evidentemente, cuando venga la misma aceleración, estos van a fallar y estos no. Entonces, ¿cuál tiene mayor intensidad? ¿La ciudad A o la ciudad B? ¿Igual o diferente? ¿Cuál es mayor? ¿A o B? No, la A tiene más intensidad, porque la intensidad es la percepción de lo que ocurrió. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Que hay daño o no? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, ¿y cuál es mayor? ¿La magnitud en A o la magnitud en B? Es la misma, ¿no? Porque esta es la fuente. Entonces, dentro del Canvas hay lecturas obligatorias para que ustedes identifiquen las diferentes escalas de magnitud y las diferentes escalas de intensidad. Pero vamos a hacer un breve repaso. Imagínense que yo te encargo medir con un vernier el diámetro. ¿Saben qué es vernier, no? El diámetro de un tornillo. Puedes, ¿no? Ahora te digo, mide la longitud de las aulas de la UCI. ¿Puedes? Sí puedes. ¿O no puedes? Mucho tiempo. ¿Solo tiempo? ¿Qué dijiste? Precisión. ¿Sí? Entonces habría un error ahí debido a la precisión. Eso mismo pasa cuando en 1935 se originó el concepto de magnitud por Richter en base a las amplitudes de lo registrado. Originalmente magnitud 4 o 5 teníamos la escala de Richter, pero cuando ocurrió un terremoto en magnitud 6, esa escala ya no servía porque se saturaba. Entonces
y es el mismo ejemplo, medir con un vernier o con una winch. La diferencia es que el incremento de magnitud a magnitud es exponencial. O sea, por ejemplo, magnitud 1, imagínense 10 a la 1. Magnitud 2, 10 al cuadrado. Y así, es exponencial. Esto igual van a leer. Cuando ustedes en la mañana han tomado desayuno seguramente, ¿no? Han hecho su jornada laboral. No, no han tomado desayuno. No has tomado tu Quaker, tu Kino, ¿no? Ya. O lo que fuese, ¿no? O tu Red Bull. Seguro, ya. Pero te da energía, ¿cierto? Tú has trabajado, te has cansado. Hay disipo de energía. La disipación de energía, ¿qué mide? ¿Qué parámetro físico nos da la disipación de energía? Justamente lo que han hecho, ¿no? El trabajo. El trabajo es la disipación de energía. Energía inicial menos energía final. Eso es el trabajo. Entonces, si la magnitud mide la liberación de energía, la mejor forma de interpretar la magnitud o medir la magnitud es mediante el trabajo. Entonces, fuerza por distancia es trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la masa que se desplazó, que nos da una idea de la fuerza, por la distancia que se desplazó esa masa, tenemos un trabajo. ¿Sí? Fuerza por distancia, trabajo. La fuerza o el peso o la fuerza de fricción de esta masa de tierra que se ha desplazado por el desplazamiento se define como trabajo o momento sísmico. El momento sísmico es el que está acá, área de la falla, desplazamiento y módulo de rigidez. Y para tener la magnitud, lo que hacemos es, como es demasiada la energía, pasarlo al logaritmo, ¿no? Porque es exponencial el incremento de energía. Entonces, la magnitud de Kanamori o magnitud de momento es esta relación. Y es la magnitud que mejor mide la liberación de energía de un terremoto. ¿Ya? Mina, hay otra tarea para que nos... ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud de Kanamori o W y hay una magnitud que se le dice MJ, es una de las últimas, ya para el sábado? Magnitud Kanamori y magnitud. Sí, Magnitud Kanamori. MJ. M subíndice J, ¿sí? Entonces, actualmente, si te dicen magnitud 8, significa que es la magnitud de Kanamori o magnitud de momento, este MW. Algunos le ponen MW, otros solamente M. Y una de las últimas magnitudes es la MJ. Y eso nos va a explicar el señor Minaya el día sábado a las 7 de la mañana. ¿Sí? Con tu cámara, ahí bien bañadito, arregladito. Eso es lo que nos va... Así que sábado a 7 de la mañana. Fresquito con tu Red Bull. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Ojalá que haya, no sé si las abuelas de ahora, pero las abuelas de mis épocas decían, ojalá haya terremoto, pero terremoto chiquito nomás, un temblor chiquito para que no venga el terremoto grande. Se va disipando la energía, ¿no? Entonces acá hay una relación, no sé si las abuelas de ahora dicen eso, ¿dicen? Ahora has de entender a tu abuela que está equivocada. Eso no vas a poder. Entonces existe una relación para interpretar la energía liberada en relación a esta. El logaritmo de la energía liberada es igual a, usemos cualquiera de los dos, no vamos a usar el de abajo, el de rojo, 4.8 más 1.5 de magnitud, ahí está. Vamos a suponer un terremoto bajo, ¿de qué magnitud puede ser? 6.1 fue el Día del Padre. Fue bajo. Fue bajo para lo que todavía no sabes, pero para tu vida quizás fue el terremoto más grande, el sismo más grande que has experimentado. 5, yo creo que 5.
Ya, magnitud 5. Ese es el evento 1. ¿Sí? Y una magnitud 2, vamos a suponer que es el evento más grande. 9. 9. ¿Mucho? Sí, puede ocurrir. ¿Ah? Que sobrevivamos es otra cosa, pero que va a venir. Ya, entonces, van a recordar un poco de matemáticas acá, ¿ya? Vamos a suponer, sabemos que la magnitud 2 es mayor que la magnitud 1, entonces la energía liberada en el evento 2 es mayor que la 1. Entonces, logaritmo de E2 es igual a 4.8 más 1.5 M2 y copiamos esto. E1 es igual a 4.8 más 1.5 M1. ¿Ya? Restamos. ¿Qué pasa cuando resto logaritmos? ¿Cómo están los argumentos? Divide. E2 entre E1. Restamos, se va, 1.5 M2 menos M1. ¿Está? Ahí está la relación. Si está el logaritmo en base 10, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Ah? El logaritmo base 10 del argumento, ¿cómo pasa hacia el otro lado? 10, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora vamos a ver el ejemplo. E2 entre 1, no sabemos. Esto sí conocemos. 10, 1.5, magnitud 2, 9, magnitud 1, 5. 9 menos 5 por 1.5. 10 a... ¿Qué dice la sexta? 1.000.000, ¿no? ¿Cuántos terremotos de magnitud 5 tienen que pasar para qué? ¿Ya? ¿Y cuántos terremotos de magnitud 5 al año tienes? 10. Quizás en 2 años puedes tener 3, más o menos, ¿no? ¿Cuántos años tendrían que pasar? Es imposible. Realmente es imposible. Eso no puede pasar. ¿Sí? Ahora hagamos el ejercicio con magnitud 3 o magnitud 3. Vamos a poner 7, 8 ya. Vamos a suponer 8. Sí, entre base 10. Ya, entonces E2 entre E3 es igual 10 elevado a la 1.5. 2 menos 3 sería 10 a la 1.5. ¿Cuántas veces es esto? 10 a la 1.5, 10. O sabes, 10 a la 1.5. 50.50. 31, ¿no? 30 veces la energía, imagínate. De una magnitud a otra, 30 veces la energía. ¿Sí? Y vamos a ver ahora magnitud 4, 8.1. Vamos a ver. E4, E3, 10, 1.5, 0.1. 10 elevado a la 0.15, ¿cuánto es? Sí, en un décimo de magnitud hay un 40% más de energía. Y en una magnitud hay 30 veces más de energía. Ni qué decir de 5,9, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos una gráfica que nos representa la magnitud y la energía liberada. Mira, una bomba en Hiroshima equivale a una magnitud 6 aproximadamente, ¿no? Dice, el terremoto de Chile de 9.5, acá 9.5, ¿cuánto tiene 10 a la 26, no? Como ven, esto es exponencial, el incremento. Un impacto de un meteorito
de 10 kilómetros de diámetro a 20 kilómetros por segundo, ya sería un terremoto en magnitud 12, ¿no? Ya eso ya no lo contamos, ¿no? ¿Hasta dónde lo podríamos contar? Hasta 9. Los chilenos tienen la mayor historia de sismicidad. ¿Y nosotros al costado de dónde estamos? No creo que se saltee, ¿no? ¿Ya? Ahí sí no le quieren ganar a Chile. Solo que no ha llegado nuestra ventana de tiempo, todavía no llegó el momento para Perú. ¿Y tu descendencia o ya no quieres tener hijos? ¿Por qué? Vamos a hacer una encuesta después. ¿Por qué no quieres tener hijos? Ahora, vámonos a vivir a la selva, ya no quiero estudiar ingeniería. Ahí no hay terremotos. Puede ser que haya terremotos, solo que no hay evidencia. La evidencia que tenemos es que ocurre a 500 kilómetros, 400 kilómetros. Pero imagínate una super falla geológica que esté ahí. ¿Y la selva por qué está cubierto? No hay evidencia, no puede ver. Entonces, bueno, eso ya lo hemos visto. Tenemos actualmente 2 escalas de medición. Hay bastantes, pero las que usamos más en esta parte del planeta es la escala de Mercalli modificada, originalmente italiana, y se adaptó en Estados Unidos, tiene 12 grados. Y otra que es más adecuada para Japón, que es tiene 7 grados. ¿Cuál es la diferencia? Como la intensidad es la percepción depende mucho de cómo está tu inventario urbano o rural. O sea, es decir, cómo están tus casitas en tu país. Entonces, evidentemente, bueno, los que han viajado o han visto noticias saben que las estructuras en Japón o en Estados Unidos son mucho más resistentes que las nuestras. Entonces no podemos usar la misma escala, porque es percepción. Entonces, lo ideal es que Perú tenga su escala, pero hasta que lo tengamos, podemos usar la escala de Mercalli modificada. Si revisamos la escala de Mercalli modificada, vamos a... los obligatorios de Mercalli modificada. Sí, ahí tenemos, ¿no ven? De 1 a 12, donde 1 es no sentido, ¿sí? Efecto de periodo largo, o sea, sí hay sismos, pero se mueve muy lento, no lo sientes. El intensidad 2, sentido por personas que están en reposo. Por ejemplo, ustedes están echaditos en su cama o sentados viendo su televisión o mirando así su TikTok, quizás sí lo sientan, pero personas que realmente están trabajando, moviéndose y haciendo todo esto, no lo sienten. Y eso ocurre, estás en el carro y no sentí el sismo de otro. ¿Sí? Entonces, y de ahí en adelante. Por ejemplo, lo más que nos ha ocurrido en el terremoto de Pisco es el nivel 8. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, tenemos las viviendas de ladrillo se caerían, las chimeneas fallarían. Entonces, lo que pasó en Pisco, ¿no? Entonces aquí están los tipos de albañilería, por supuesto para Europa y Estados Unidos. La A y B están bien construidas, la C no está tan bien construida y la D son las altamente vulnerables, ¿no? Entonces A es lo más sismorresistente y D es lo menos sismorresistente. Entonces en el nivel 8, como ven acá, dice, se dañó la C, parcialmente colapsadas. Algunas estructuras bien hechas están dañadas y ninguna muy bien hecha se cayó. ¿Sí? Eso es lo que ocurrió en Pisco. ¿Qué nos esperaría a nosotros? Nos esperaríamos entre la 10, 11 y 12.
en Lima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les contaba el terremoto de Pisco, ¿no? Entonces, en el terremoto de Pisco, como ven, tenemos este mapa. Este mapa es un mapa de intensidad, también se conoce como shake map o intensidad instrumental. ¿Por qué? Porque en distintas locaciones del área afectada existen, o lo ideal es que existan acelerómetros y podemos registrar las aceleraciones pico. Pues como tenemos las aceleraciones pico, podemos tener la distribución de aceleraciones, ¿no?, mediante una interpolación y conocer dónde se movió más el terreno. Entonces podemos correlacionar como ven acá en la parte baja, la intensidad estimada del 1 hasta el más de 10 o 12, y aquí está la 8, ¿no? Entonces, si vemos el pico de aceleración, vemos que está entre el 34 y 65% de la gravedad, ¿no? Aproximadamente, que es como está por acá. Entonces, los instrumentos de medición como los acelerómetros son muy importantes porque no solamente de percepción se puede establecer el nivel de daño. Uno puede decir, no sentí nada, y el otro, uy, me asusté, se cayó todo. Eso es muy subjetivo. Para eso necesitamos sensores de aceleración o de velocidad. Eso lo vamos a ver después. Entonces, lo que me gustaría que veamos es aprovechar un video. Si hay preguntas, jóvenes, en cualquier momento, por favor. No sirve. Entonces, la ventana de tiempo puede ser de unos poquitos segundos. En nuestro caso, por ejemplo, ahorita donde estamos, sería unos 10 segundos. ¿Sí? Pero si acercamos el sensor, la estación al epicentro, sería más tiempo, 15, 20 segundos. La pregunta es, ¿conocemos dónde va a ser el epicentro? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponer de la mayor cantidad de estaciones. Eso es lo que tiene Japón, por ejemplo, o México. Con una cantidad limitada de sensores no podemos hacer eso. ¿Sí? Y esto, bueno, es lo que seguramente durante todo el verano su celular sonaba, ¿no? Y las lluvias y esto, lo otro. Tú ya te cansaste y te aburriste y lo dejaste por ahí. Pero imagínate que cuando comienza a disponerse este sistema que todavía no tenemos, comienza a sonar a la medianoche. Tú lo apagas y la semana siguiente otra vez, y la semana siguiente otra vez. En 6 meses no le vas a creer, ¿no? Eso ocurre. Hay un proceso de adaptación y sensibilización de la población, pero realmente esto salva vidas. Entonces tampoco hay que subestimar ni siquiera al terremoto ni a la inundación, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Are not always accurate.